Libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso de la Biblia. Estamos actualmente en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Pero antes de empezar, tengo un anuncio y vamos a orar por una familia que están sufriendo la pérdida del padre de la familia. Esta misma semana, apenas el jueves, la esposa se llama María, ¿verdad? Señor María es conocido de nuestros hermanos, de nuestra hermanita Rosita y Luis y todos ellos, ¿verdad? Entonces, conocidos de ellos y fue algo de repente trágico como siempre, no lo esperaban y necesitan obviamente nuestra oración para que tengan paz en sus corazones y Dios les fortalezca, pero también además de eso podemos mostrar tangiblemente el amor de Cristo para esta familia y tiene necesidad, por eso está esa bolsita de color rojo allá con unos corazoncitos. Si usted trae algo de efectivo que quiera donar para esta familia, para esta necesidad que tienen, de los gastos que obviamente van a estar enfrente de ellos en estos días, con toda confianza puede poner ahí su donativo, su ofrenda. Por favor, no pongan cheques, eso es bien importante, tiene que ser efectivo nada más, ¿verdad? Considérelo y vamos a orar por la familia entonces. Padre, te damos gracias, Señor, primero que nada, que tú eres Dios, eres todopoderoso, eres grande, misericordioso, lleno de amor para todos, Señor, y eres benévolo con aquellos inclusive que no te conocen. Y Señor, no conocemos los detalles, pero sabemos que hay dolor, sabemos que la familia está sufriendo, que la esposa está en una situación difícil de no saber qué hacer por el momento. Es algo que no esperamos que ocurriera, y ocurren a veces así, cuando tocan a tu puerta, Señor, y tocas a la nuestra, y Él sabemos que los que nos quedamos de este lado tenemos que sufrir la separación y duele. Y esta familia está sufriendo, está en dolor, está en angustia y no saben más. Pero tú sí. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia, tu benevolencia para toda la humanidad, ese amor que nos tienes, sea llevado a ellos a través de una palabra de esperanza, de ánimo, de tu provisión, pero sobre todas las cosas de esa paz que solamente tú puedes traer a los corazones que están dolidos y sufrientes. Tráelo, Señor, que sea así, que ellos encuentren paz prontamente y también consuelo por la pérdida y que puedan aprender a depender de la provisión tuya, que siempre es abundante, Señor. Te damos gracias por lo que quieres hacer en el resto de la familia también, Señor, que sabemos tú desbordas bendiciones sobre cada persona que se acerca a ti. Y aquel que te llama, tú no lo rechazas. Y esperamos, Señor, que ellos te llamen a ti y clamen tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno que nos permites a nosotros orar también por ello y ponernos de acuerdo contigo en estas situaciones. Obra tus maravillas, Señor. Obra tus maravillas y que el mundo sepa que hay un Dios. Bendito sea, gracias te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces en nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo número 3. Capítulo número 3 de la carta a los Hebreos. Y hace 2 semanas concluimos el capítulo número 2, capítulo en el cual hablamos acerca de Cristo, el sumo sacerdote que tenemos nosotros. Hablamos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es la escalera del sueño que tuvo Jacob en el desierto, que une al cielo con la tierra. Es por medio de Él que nosotros los humanos recibimos ministración por parte de los ángeles que Él envía para ellos. Tenemos también esto, que Jesucristo es entonces nuestra conexión real y confiable con nuestro Creador, que es Él mismo. Jesucristo tuvo que ser 100% hombre para identificarse con nosotros y poder morir en la cruz, puesto que Dios no puede morir. Pero al mismo tiempo tuvo que ser 100% Dios para poder cubrir todos los pecados de la humanidad con su sacrificio.
Así que el día de hoy, si Dios lo permite, mis hermanos, continuaremos nuestro estudio en el capítulo número 3 de la carta a los Hebreos y hablaremos de dos temas que reflejan la actitud de una persona que es salva. El tema de hoy es consideración y obediencia. Y una vez más, el autor de la carta a los Hebreos está exhortándonos a nosotros, nos está exhortando perdón, me quedé aquí, perdí un poco perdido, y a esos judíos también mesiánicos del primer siglo, a valorar la obra de la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo el sacrificio primitivo y obsceno que tanto ofendía la mente de los judíos del primer siglo de nuestra era. Era una ofensa y un despertar a la realidad que ofendía la mente de esos judíos, o a la urgente necesidad de ser salvos de nuestros propios pecados. Nadie podía esperarlo. Ellos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Pero estos judíos del primer siglo recibieron el mensaje del Evangelio, entendieron que Jesucristo era el Mesías. Pero con todo y eso, no podían captar en sus mentes el concepto de la cruz. Era algo aberrante, era algo terrible. En Deuteronomio dice claramente que toda persona que es colgada en una cruz, en un madero, en un árbol, es maldita. La maldición de Dios está sobre él. Y Cristo fue crucificado. La maldición de Dios estaba sobre él. ¿Por qué fue así? Porque Él pagó por nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y Él murió en esa muerte en la cruz. Así que sí, era un sacrificio primitivo y obsceno que en las mentes de los judíos del primer siglo chocaba con su entendimiento. Para nosotros hoy en día que estamos en Occidente, la cruz se ha convertido en algo como un símbolo de algo romántico, de algo que pasó hace muchos años y que no comprendemos, pero decimos, ahí va una cruz, ahí va un cristiano, tal vez, pero no entendemos lo que esto significa. Y especialmente cuando lo queremos explicar a una persona del mundo que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, para el cual Dios no existe, es difícil entender, porque está hablando la cruz de algo aberrante, algo que tiene que ver con una transacción entre lo que yo soy, todo mi ego, lo que me he hecho a mí mismo ser, pecado, porque soy un pecador, y confrontarlo en la cruz y decir, no es esto lo mejor. Y dejarlo ahí y a cambio recibir lo que Cristo nos está dando, que es su justicia. Por eso es difícil de entender. Y era muy difícil para los judíos a los que se le escribió esta carta, como también lo era para el mundo helénico en esa época. Aquellos griegos y sus filósofos que había tampoco lo comprendían cabalmente y pensaban que era algo incontenible, insostenible en cuanto a la lógica de ellos. Su filosofía decía que todo lo que es carnal, humano, no podía ser santo ni de Dios. Y aquí tenemos a un hombre que era hombre, salud, y que es Dios al mismo tiempo, lo cual decían es imposible, porque Dios no puede ser carne. Y sin embargo, tenemos a Cristo, Dios y humano, crucificado. El hecho es que tan grande era el impacto que la cruz plasmaba en las mentes de estas personas del primer siglo, que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, ya lo corregí, 19, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Antes como hoy sigue siendo locura a los que se pierden. No pueden comprender qué es esto de la crucifixión, qué es esto de mis pecados por su justicia. No lo pueden comprender. Pero a los que lo reciben, los que creen, los que se salvan, es poder de Dios. Poder para levantarnos de la muerte, poder para darnos una vida eterna, poder para bendecirnos y transformar nuestras vidas en aquello que éramos a lo que Él quiere que seamos. Vayamos a nuestro texto el día de hoy y aprendamos entonces acerca de estas palabras, la consideración y la obediencia. Le pido por favor, póngase de pie y acompáñenme a leer Hebreos capítulo número 3, versos 1 al 19. Amén. Por tanto,
hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites escucharte hablar en este día, en esta palabra que necesitamos estudiar y profundizar y encontrar sentido, conocimiento y sabiduría en ella. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo que está en nosotros abra nuestra mente y nuestro entendimiento y podamos conocer lo que nos estás hablando. Que podamos acercarnos a esta palabra y entendamos, Señor, el propósito por la cual nos estás dando esto el día de hoy. Señor, nos ponemos en tu presencia, reconocemos que necesitamos escucharlo de ti, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser preparados, necesitamos ser enviados. Gracias, Señor, porque es un privilegio para aquellos que llamas hijos tuyos. Y te damos gracias porque eres tú el que equipa y el que prepara, y el que da sabiduría y el que produce también el querer hacer. Gracias te damos, Señor, por lo que nos vas a hablar. Y bendito seas que seamos transformados por esta palabra y que todo sea para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, los versos de este capítulo están naturalmente divididos en dos partes. Del verso número 1 al 6 hablaremos acerca de la consideración debida a Cristo. Y en los versos 7 al 19 hablaremos acerca de la obediencia debida a Cristo. Comencemos entonces por los primeros versos. Y en el verso número 1 leemos esto. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Una vez más, como vamos a ver al principio de muchos capítulos en esta carta a los hebreos, vemos que el autor une los pensamientos que está por desarrollar con los argumentos que acaba de exponer.
Los argumentos en este caso que acababa de exponer era acerca de el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesucristo. Y quiere unir este pensamiento a unas consecuencias. Es decir, los argumentos que expresó anteriormente en el capítulo 2, que hablan que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, es la escalera que va de la tierra hacia el cielo. Él es Jesucristo. Ese argumento trae consecuencias en alguien. Y en lo que acabamos de leer en el capítulo 3, esas son las consecuencias. Dos principalmente. La consecuencia es, tenemos que considerar a Cristo. Y la otra consecuencia es, tenemos que obedecer a Cristo. Vamos a desarrollar esto un poco más. En este caso, sin embargo, el autor no está hablando a toda la humanidad, sino que es distintiva y exclusivamente que está hablando a aquellos que han creído y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Note cómo describe a los destinatarios de esta exhortación. ¿Cómo dice ahí? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esta llamada, esto que estamos leyendo en el capítulo número 3 de la carta a los Hebreos, no es para la gente del mundo, no es para gente inconversa, como decimos, no es para aquellas gentes que no saben quién es Dios. Esta carta en este capítulo es un llamado para ti y para mí si somos salvos. Es exclusivo para nosotros, no es una enseñanza para nadie más que no conozca y no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así que el día de hoy no tenemos un mensaje evangélico en el sentido de que estamos compartiendo las buenas nuevas. El día de hoy estamos compartiendo mejores noticias. Tú ya eres salvo, ahora hay algo que hacer. Tenemos que corresponder a ese llamado que tenemos. Sabemos que tenemos un sacerdote que intercede por nosotros y que hizo algo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Escuché y me recuerdo ahora en este momento, escuché este comentario y es algo que se ha venido repitiendo a través de la historia, allá en los principios de la Reforma. Dice que la gente no va a ser juzgada por Dios por lo que hizo por cualquier cosa, por las situaciones de la vida. La gente es juzgada por Dios por lo que hizo con el Hijo de Dios. ¿Qué hicimos con Cristo? ¿Qué hicimos de su mensaje? ¿Qué hicimos de lo que nos enseñó? Eso es el sentido de este capítulo número 3 de la carta a los Hebreos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La exhortación entonces que está haciendo el autor es solamente para nosotros. Comprendemos entonces que la exhortación hecha para nosotros es considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar a Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, es el apóstol, el enviado. Entonces, este mensaje es solamente para aquellos que son salvos. En otras palabras, si eres un redimido de Dios, eres santo y eres participante del llamamiento celestial. Es como comienza la carta. Tienes que ser, fíjate cómo te define. Eres santo, hermano, y eres participante del llamamiento celestial. Donde santo no significa que seas una persona llena de virtudes humanas y que tengas una aureola sobre tu cabeza y que casi vas levitando por el camino, ¿verdad? No se trata de eso. Santo es algo muy diferente, significa apartado. Dios te apartó a ti. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde antes que el mundo y el universo existiera, Dios ya te había apartado a ti. Pablo lo expresó claramente, que de cuanto Dios le agradó, que antes de la fundación del tiempo me apartó a mí, o desde el vientre de mi madre, dice, me apartó a mí para esta cosa. A ti y a mí, si somos salvos, Dios nos apartó, nos separó, nos extrajo. De hecho, la palabra iglesia significa eso. Eclesia, la palabra eclesia, significa extraídos, sacados de, tomados de, sacados de.
Es decir, la iglesia es un grupo de personas que han sido extraídas del mundo, arrancadas del mundo, sacadas del mundo para ser llevados a otro lugar, con un propósito en particular. Si tú eres una persona salva, por lo tanto, miembro de la iglesia espiritual de Cristo, que no está conformada por estas paredes, por cierto, no tiene nada que ver, esto es simplemente un lugar de reunión. La iglesia de Cristo es ese grupo de personas que está en todo el mundo, que han creído en el mensaje del Evangelio, han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y por lo tanto tienen una vida diferente a partir de ese momento. Sus vidas han sido transformadas y ahora son nuevas personas, nuevas criaturas. Y esa iglesia, la iglesia de Cristo, es a la que está dirigido este mensaje. Es un mensaje para aquellos apartados. Somos santos, apartados. Y note que dice también que ese apartado, ser apartados, tiene un propósito definido, y es así. En Efesios capítulo 1, versos 3 al 12. Y aquí va mi fe de ratas de hace 2 semanas, que dije Efesios 2:12, es Efesios 1:12, que está también aquí contenido en este mensaje. Dice, en Efesios capítulo 1, necesito buscarlo en mi Biblia. Efesios 1, versos 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se da cuenta? La palabra es clara, hemos sido predestinados para ser salvos. Dios pensó en nosotros y cada uno de nosotros antes de formar el mundo, y en su gracia, en su misericordia, te escogió a ti. Y ya. Y eso es un gran descanso para nosotros, ¿no crees? Porque no depende de lo que yo haga, no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Dios hizo y ordenó antes de la fundación del tiempo, el hecho de que tú seas salvo. Esa es una gran consideración que debemos tener presente. En cuanto a ser participante del llamado celestial, como también nos describe, entendemos que no es una decisión personal el buscar morir a la carne, dejar de ser el mal o buscar el desprendimiento total de nuestro ego para adorar a alguien superior a nosotros. Por lo que es necesario que ese alguien superior a nosotros, es decir, Dios, sea el que nos llame y haga participantes de una nueva naturaleza, como está descrito así en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 10, donde dice de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es por esta nueva naturaleza impuesta en nosotros por la regeneración de nuestra mente que somos exhortados a considerar al autor de tal renacimiento en nosotros. La pregunta sería, ¿por qué razón deberíamos considerar a alguien que nos llamó sin que nosotros lo buscáramos? Déjele una idea, un ejemplo de esto. Supongamos que se encuentra usted en el mar nadando, en alta mar, cerca de la costa si quiere, pero se ha cansado de nadar, ya no puede más y la corriente se lo está llevando y usted sabe que ya no puede dar más para salvarse a sí mismo. Está a punto de morir ahogado. Y cuando está en ese momento, llega un salvavidas, una persona que tiene fuerza para nadar y que tiene la manera de hacerlo, lo toma usted y lo arrastra hasta la orilla y lo saca a la orilla. La pregunta es, ¿cómo se sentiría usted con esa persona? ¿No se sentiría agradecido? ¿No lo miraría como un héroe, una persona con valor? Alguien que tiene ese valor de ser una persona que hizo algo por usted, algo tan grande como salvarle la vida. Produce algo en nosotros, ¿no es cierto? Bien, ¿qué haría usted con Cristo que le acaba de salvar de la muerte eterna? ¿Cómo pagamos aquello que Él hizo por nosotros? ¿De qué manera miramos a Cristo todos los días? ¿Lo consideramos o no lo consideramos? Ese es el punto, la consideración que merece Cristo por ser quien es. Él es tu Salvador, lo cual significa que Él hizo algo por ti. El morir en la cruz no fue un acto sencillo y fácil, agradable para Él. Produjo gozo en Él porque le dio más placer al Padre, porque sabía que al Padre se iba a gozar con ello. Y ese fue su gozo. Pero le produjo también temor y le produjo algo que era inconcebible para Él. El estar separado del Padre por esas horas que estuvo crucificado, cargando con nuestros pecados, siendo maldición en lugar de nosotros. Así de importante, así de gráfico, la obscenidad y la primitividad de la cruz trae a nosotros ese regalo de salvación, de ser redimidos. Y por lo tanto, deberíamos considerar a esa persona que hizo esto por nosotros, a Jesucristo. Tenemos entonces que el agradecimiento es algo que nos lleva y nos motivaría a considerar aquel que fue enviado por nosotros. La palabra enviado es la interesante, porque ahí leemos el adjetivo en el capítulo 3, verso 1, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol es un adjetivo que significa enviado. Jesús fue enviado por el Padre para cumplir con esta misión. Y Jesús cumplió con la misión. De hecho, cuando estaba por expirar en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es. ¿Qué significa esto? Todo está hecho. No hay nada más que hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer por salvarse a sí mismo. Es incapaz. Muertos estamos en nuestros traspasos. No podemos hacer nada más. De manera que no hay manera que nos salvemos nosotros. Pero Él, al decir consumado es, dijo, ya hice yo todo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Recibir el regalo, creer por fe y ser salvos por fe. Este mensaje, como les dije, es para aquellos que son salvos. Si somos salvos, deberíamos considerar en todo momento la persona de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Es el sumo sacerdote, aquel que no solamente intercedió por nosotros al hacer el sacrificio al Padre, sino que Él mismo fue el sacrificio al Padre en favor de nosotros. Qué gran misterio, pero qué gran
valor tiene esto para nosotros si lo entendemos. Leemos en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nada más que hacer, una sola vez, un solo acto hace 2000 años, trajo salvación a toda la humanidad, a todos aquellos escogidos por el Señor para ser salvos. Así de sencillo, pero así de grande. Por eso debemos considerar a Cristo Jesús, porque Él es el autor de nuestra salvación. Continuemos de los versos 2 al 6. Leámoslos. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en su esperanza. El ejemplo primero es una comparación con Moisés. Cristo comparado con Moisés. Inmediatamente el autor de la carta a los Hebreos llama la atención a la conciencia de sus lectores con una comparación entre Cristo y Moisés, a quien ellos consideraban el más grande de los hombres, quien formó la nación de los israelitas al liberarlos por la mano de Dios de Egipto, en donde habían sido esclavos por 400 años. Moisés fue también el recopilador y escritor del Pentateuco, que incluye la Torá o la ley, de la cual se sentían tan orgullosos los israelitas, puesto que les identificaba con el Dios que se revela a sí mismo a la humanidad por medio de su ley conferida a través de Moisés. Moisés era recordado como el hombre más manso que jamás haya vivido, un líder completo que fue fiel en servir a Dios en toda su casa, que era el tabernáculo de la reunión. Tenemos aquí que estamos hablando a un grupo de judíos, israelitas, y para ellos Moisés era como el máximo personaje del Antiguo Testamento, el que escribió las leyes de la Torá, el que los 10 mandamientos, el que sacó a Israel de Egipto y los formó como nación. Un gran hombre en verdad. Pero vemos que Moisés construyó un tabernáculo hecho de pieles, de madera, de telas, de oro, plata y otros metales, y era un lugar especial en el que Dios se comunicaba con los humanos, con el pueblo de Israel. Y Moisés sirvió en el tabernáculo fielmente. Fue fiel al servir ahí. Pero tenemos que hay alguien más grande. Tenemos alguien que creó todo el universo. Y en ese universo, Él al crearlo, al formarlo, a pensar en Él, pensó en ti y pensó en mí y en aquellas personas que habían de ser salvos. Y déjeme le digo también, en aquellos que no habían de ser salvos. Aleluya. Así es. En su soberanía, Dios pensó en quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Y Él edificó a aquellos que iban a ser salvos como su casa, su iglesia, y puso al Hijo como el jefe, el líder, la cabeza de esa casa que es la iglesia. Donde hay un cristiano, Cristo está ahí, porque Él es la cabeza de esa casa. Nosotros somos esa casa que ha sido formada por Él. Y siendo hijo es mejor que siendo un simple siervo, porque el hijo es heredero y el hijo tiene poder sobre la casa y el hijo puede hacer lo que él le plazca con la casa. Y Cristo quiere hacer cosas grandes con su casa. Ese es algo que nos debe causar una gran satisfacción en el sentido de saber que estamos en un buen lugar. Si Él nos escogió y somos salvos, y este mensaje es para ti, por lo tanto, tienes mucho en qué estar confiado
confiar completamente en Cristo y saber al mismo tiempo que debes considerarlo por lo que Él hizo por nosotros. Cristo es tan fiel a Dios Padre como lo fue Moisés al servicio en el tabernáculo. Moisés no fue un hombre perfecto, pero fue fiel al servicio en el tabernáculo como nadie más lo pudo ser. Y Cristo es fiel al Padre como nadie más lo puede hacer. Por esa razón el autor declara que Cristo merece mayor gloria que Moisés, puesto que Moisés fue fiel a una casa diseñada por Dios, pero Cristo sobre la casa que Él mismo hizo, o sea, nosotros, la iglesia. Hay una cláusula interesante en este verso número 6. Cristo recibe más gloria porque edifica la casa, o sea, nosotros. Pero su gloria está condicionada a si nosotros retenemos la confianza que se nos ha dado en ser tal casa y de gloriarnos de esa esperanza. Note la condición, dice claramente ahí, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pensemos en una pregunta hipotética que nos va a hacer pensar un poco. ¿Qué pasaría si todos los cristianos del mundo, en donde estuviéramos, en un instante, en un solo día, en un instante dijéramos todo, no creo en Cristo? ¿Qué pasaría? Pasaría lo que dice ahí. Entonces Cristo no recibiría gloria. Entonces Cristo no sería hijo sobre su casa si todos nosotros un día lo negáramos. La pregunta es, ¿seríamos capaces nosotros de negarlo? Déjale una cosa, tal vez en nuestras fuerzas sí pudiéramos, pero no en el poder de Dios. Recuerde que hemos renacido, que tenemos una nueva naturaleza y no depende de nosotros. ¿No fuimos acaso nosotros predestinados desde antes de la fundación del tiempo? ¿Tendremos acaso potestad nosotros de negar a Cristo? No creo que lo podamos. ¿Dirá el barro al alfarero, por qué me hiciste tal o cual cosa? No puede, ¿verdad? No hay tal manera. Gracias a Dios que no dependemos de nosotros ni Dios de nosotros, sino que nosotros dependemos de Él nada más y Él no depende de nadie más. La gloria de Jesucristo no es quitada porque Él tiene poder sobre nosotros. Nuestras fuerzas humanas tal vez lo intentemos, pero no podemos hacerlo, porque obviamente estamos bajo la autoridad de aquel que es soberano sobre todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros. Él es soberano sobre nosotros. En Filipenses capítulo 1:6 dice de esta manera una promesa para ti y para mí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o completará, significa también, hasta el día de Jesucristo. Él te llamó a salvación y en tu proceso de santidad, este día puedes estar tambaleando en tu fe. Este día te puedes sentir como que no las tengo conmigo todas y no me siento bien. ¿Sabes una cosa? No importa. Cristo va a completar su trabajo en ti. Su obra va a ser completa. Y el día que dejes este mundo, estás listo, completito. Y todo lo que nos hizo falta aquí, lo tendremos allá. Gracias a Dios, porque de otra manera, qué feo si voy a ir al coro en el cielo conmigo cantando. Pero el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Y el día que esté allá, voy a cantar como el mejor. ¡Aleluya! Y así seremos todos completados. Otra vez recordamos también que la misericordia de Dios que tiene para nosotros nos dice de esta manera en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se da cuenta? Tú fuiste llamado por Dios si tú eres santo, si eres salvo. Y no hay nada que puedes hacer al respecto. Su misericordia te ha alcanzado desde antes de la formación de este universo y por lo tanto, mi hermano, tú no te puedes escapar de su mano. No hay nada que puedas hacer para escaparte. Considerando esta verdad, escuchemos también lo que Jesús nos enseñó en Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Podemos tener entonces la seguridad que la iglesia de Cristo, esta casa hecha por sus manos, se va a sostener hasta el día que el Señor venga por su casa, por su iglesia, quiero decir, perdón. Y eso es para darles gloria a Él. Estas son las razones por las cuales entonces debemos considerar a Cristo, es decir, mantener un estado de conciencia sobre la obra de Cristo para redimirnos. Pero los siguientes versos que vamos a leer, en el 7 en adelante, son un tanto contrastantes y retan la comodidad y conformidad de la iglesia en cuanto a las cosas del mundo. Hoy en día hay un problema con la iglesia, y me refiero en general, no señalando a alguna en particular, pero en general la iglesia del día de hoy está aceptando la conducta, la forma moral del mundo. Lo está trayendo la iglesia y dicen, está bien. Y puede ser duro en este momento para hablarles de estas cosas, pero considerémoslo delante de la palabra de Dios. Alcoholismo. ¿Qué piensan del alcoholismo? ¿Qué dice la Biblia del alcoholismo? ¿Qué es el alcoholismo? La sociedad nos dicen allá afuera, es una enfermedad. Necesitas ir con un médico a tratar el alcoholismo, porque es una enfermedad. ¿Qué dice la Biblia? No, no es una enfermedad, es un pecado. ¿Qué es la homosexualidad? Oh, no, es que así nacieron y tenemos que aceptarlos tal y como son y la sociedad moderna debe aceptar a todo mundo en lo que ellos decidan ser. Note que dicen decidan ser. ¿Por qué? Porque químicamente hablando de biología, anatomía, fisiología, lo que quiera, o eres hombre o eres mujer, no hay de otra cosa. Pero tu mente te juega estos juegos y le creen a Satanás la gente y vienen con todas estas ideas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto, más allá de la ciencia? Hombre y mujer los creó. No hay más que hombre y mujer. Y a los que hacen la otra, viven en ese tipo de pecado, ¿qué les llama? Pecadores. Es pecado. Esa abominación delante de Dios es pecado. No es una tendencia, no es una tolerancia, es pecado. Entendámoslo. De la misma manera que dice que es pecado robar, ¿no es cierto? Y matar, y cometer adulterio, y todas esas otras cosas que dice que son pecado. Es exactamente lo mismo. Entonces, si no lo entendemos, nosotros estamos en un mal lugar. Y hay iglesias, desafortunadamente hoy en día, que dicen, es que no hay problema. La verdad de las cosas es que todo el mundo puede y debería venir a la iglesia como venga, ¿verdad? Como están allá afuera. Pero una vez que vienen a la iglesia y vienen a los pies de Cristo, no pueden ser los mismos de antes. Y practicar el pecado es un gran problema. No caer en un pecado. Practicar el pecado, podemos definirlo de esta manera, y es algo que debemos tener cuidado. En primera carta de Juan, capítulo 3, le estudiamos esto y leímos claramente que el que practica el pecado no es un hijo de Dios, sino un hijo del diablo. Y lo dice de esa manera tan clara, ¿por qué? Porque practicar el pecado significa tener conciencia de que estamos haciendo mal y aún así hacerlo. Todo comienza con nuestra mente, con nuestros juegos mentales de nadie me ve, todo el mundo lo hace y empiezan a planear cómo hacer, a maquinar cómo hacer para llegar al pecado sin ser descubiertos. Pero lo maquinamos. Y esa maquinación, ese pensar antes de caer en el acto mismo del pecado es lo que se conoce como practicar el pecado. Estamos buscándolo intencionalmente y queremos caer en ese lugar. Es que fue un acto fortuito así. Y sí, de veras, especialmente en el adulterio, no pasa en un instante. No me vengan con esa historia. Para que haya adulterio tuvo que haber un pensamiento largo por mucho tiempo. Primero pensando en distraerte de tu pareja. Número 2, pensando en alguien más, poniendo tus ojos sobre alguien más y buscando el momento, la intención, la forma de llegar a esa persona, de caer, de ceder en eso o tal vez avanzar sobre esa persona. Toma tiempo. El rey David no cayó en un solo instante. Se tomó toda la tarde para pensarlo.
Además que se tomó todo el tiempo para estar de vacaciones cuando no debía estar de vacaciones. Y esa espiral hacia abajo se conoce como practicar el pecado. Y si practicamos el pecado, no somos hijos de Dios. Ese es el problema. Ese es el gran problema al que se enfrentan las personas hoy en día. Caer en un pecado que no es lo mismo y la cual la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de un pecado, es esta posición. Voy caminando, doy vuelta a la esquina y me encuentro con algo y ocurre una tragedia en mi vida. Maté a alguien, ofendí a alguien, sin pensarlo, es decir, no estaba en mi plan, no estaba en mi radar de hacer esas cosas, pero llego al punto en que exploté de una manera, ¡pum!, pasó algo, hice algo, terrible, algo feo. Miré a quien no debía beber o donde no debía beber, la página de internet, la botella de alcohol, el cigarro de tal cosa, la droga aquella, lo que sea, lo que usted guste y mande. Fue algo que estaba ahí. No lo busqué, no sabía que estaba, no pasaba por mi mente, pero caí en ese lugar. Caí en un pecado. ¿Y qué pasa? Dios dice, arrepiéntete, confiesa tu pecado y Él es justo y pronto para perdonarte. Esa es la gran diferencia. Hay una gran diferencia, pero el estar pensando en algo y llevarlo a ejecución, eso es practicar el pecado y no es un buen lugar para un cristiano. Y sí, suena duro y no es algo que se acostumbra a decir hoy en día en la iglesia, pero ¿sabe qué? Si no lo decimos aquí, yo no sé dónde lo va a escuchar y necesitamos exhortarnos unos a otros en amor para poder ser la iglesia de Cristo. Y si la persona vive practicando el pecado, ¿qué hay de ellos? ¿Qué hay de aquellos que practican el pecado? Bueno, es tiempo de considerar dónde estoy, quién soy. ¿Soy salvo o no soy salvo? Porque si practico el pecado, dice la palabra de Dios que yo no soy hijo de Dios y no soy salvo. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de entregarlo, es tiempo de decirle, Señor, quítame esto, me arrepiento y no volver a ese lugar. Es tiempo de tomar conciencia de dar y reconocer quién es Dios y no que no somos nosotros. El ego de la persona es tal vez el pecado más grande, puesto que el mandamiento más grande de todos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el mandamiento más grande. Pero si yo practico el pecado, lo que le estoy diciendo yo es mi satisfacción, mi necesidad, mi situación. ¿Y se da cuenta? Es el pecado más grande, es el mandamiento más grande y es la aberración más grande, extremos opuestos. Por eso el Señor dice que hay 6 cosas que odia y una más que aborrece, ¿verdad? Y esta es una de las más, se fue la palabra, ¿cómo se dice? El orgullo es el pecado más grande en ese sentido. El orgullo es terrible. Pero bien, continuando con el texto, entonces, veamos esta parte que es contrastante con la primera parte. Versos 7 al 19, leámoslo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
el ejemplo comparativo de Israel y la iglesia de Cristo. En estos versos el enfoque se dirige hacia nosotros, la iglesia. Una vez más mantengamos en mente el principio de que la salvación no se puede perder. Entendámoslo bien, la salvación no se puede perder. Tú eres salvo, no hay nadie que te pueda quitar la salvación, ni siquiera tú mismo. Ese no es el punto. Pero tal seguridad que tenemos de la salvación no debe en ninguna manera tomarse como una justificación para practicar el pecado. Pablo nos amonestó de esta manera en Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Con temblor y temor. Son nuestros actos que estamos haciendo delante de Dios algo que nos asegura que somos salvos o no. Ese es el punto. Porque si somos tan relajados en nuestra manera de comportarnos, podemos estar cayendo en cuenta de que no somos salvos. Si nos mantenemos en la obediencia, como dice aquí, con temblor y temor, buscando estar seguros en la salvación, no que tengamos inseguridad de ello, sino que las obras aseguran o nos dan testimonio de que somos salvos. Pero ¿qué pasa si nos relajamos? Cuidado con ello. En primera carta a los Corintios también dice de esta manera, en el verso 16, el capítulo 16, versos 13 al 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hay instrucciones claras de lo que debemos estar cuidando si somos salvos. En primer lugar, la palabra velad. ¿Qué significa velad? Estar despiertos. No solamente aquí en el servicio, no se me esté durmiendo. Velad significa estar atentos al llamado de Dios y atento a aquello que es pecado. Que entendamos una cosa, mis hermanos. Sabemos que una cosa es mala, ¿por qué vamos ahí? No vayamos. Hay que estar atentos. Pongamos los ojos en Cristo y estemos atentos. Y no vayamos a esos lugares donde sabemos que hay peligro de caer. Especialmente si tenemos alguna tendencia hacia ello. Apartémonos de ello. Estar atentos a los ataques del enemigo, despiertos. El que sigue es estar firmes en la fe. Esta expresión me encanta. Es estar firmes en la fe. Es una expresión que Pablo usa copiando el modelo de un soldado romano. Esos que eran de infantería, que estaban enfrente, que tenían el escudo largo, que cubría todo desde la cara hasta los pies, pero que tenía que sostener el embate del enemigo. Y se usaban un calzado especial. Las sandalias que usaba un soldado romano no eran las sandalias que usamos hoy en la calle, en la casa. Eran sandalias de piel y tenían una serie de lianas de piel también con las cuales se le aseguraban en la pierna hasta la rodilla. Se le aseguraban de manera que no se fuera a caer esa sandalia. Pero en la parte de abajo de esa sandalia tenía, como le decimos, tacos o picos de metal, con los cuales podían sostenerse en el piso, de manera que si se sostenían en la tierra, habrían buena tracción. Y lo que hacía el soldado con su escudo enfrente, bueno, yo soy zurdo, por eso tengo que usar el escudo en la mano izquierda, porque la espada con la mano derecha, ¿no es cierto? Pero soy zurdo, soy al revés. Entonces, lo que hago es poner la pierna enfrente, bien puesta en el piso, bien sostenida, mi escudo enfrente, y me inclino y el pie de atrás lo pongo de manera que hace fuerza, agarrado con los tacos, de manera que si alguien viene y me golpea, no me mueve, no me tumba. Estad firmes en la fe. La fe en Cristo tenemos que sostenernos como soldados, cada minuto, cada instante, cada lugar y cada centímetro, milímetro de terreno que Dios nos da, debe ser cuidado. La fe debe ser cuidada de esa manera. Mantenernos en la fe de Cristo y no en otras cosas, no en las filosofías del mundo.
Portaos varonilmente. Esto no es nada más para los varones. Se refiere a la honra, el honor. Eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Eres un príncipe de Dios, eres una princesa de Dios. Cuando caemos en pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Devaluando, desvirtuando la imagen de Dios. Caemos en pecado y malbaratamos la imagen de Dios. Entendámoslo bien. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y si hacemos algo que se llama pecado, algo en contra de Dios, manchamos la imagen de Dios. Es Él al que ofendemos. Por lo tanto, debemos apartarnos del pecado, debemos portarnos varonilmente o las mujeres con el honor. Se refiere a ese honor, esa alta estima de quienes somos y que no vamos a permitir que alguien manche el nombre de aquel que nos ha enviado, del que nos ha salvado. Por eso es portarse de esa manera. Y luego dice, esforzaos. Esto no se da sencillamente sentándose en una butaca en su casa, en el mejor de los sillones y esperar que el mundo pase por encima de ustedes con todas las cosas. Tenemos que esforzarnos. Esto de ser cristiano es una guerra de todos los días. Hay una lucha constante en nosotros y por nosotros. El enemigo no está nada más allí tranquilo esperando a ver a qué horas te descuida. Está luchando, es una lucha. Hay una lucha dentro de ti y dentro de mí. Entre el bien y el mal, la carne y el espíritu se oponen. Es una guerra bien difícil, férrea, y tenemos que ser esforzados. La última parte dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es el vínculo perfecto que une a nosotros los hermanos. El amor es la manera en que también transmitimos el mensaje del Evangelio. El amor es la manera en que nosotros podemos vivir en medio de tanta frustración. El amor es aquello que Dios tiene para con nosotros y es aquello que damos a aquellos que nos rodean. El amor no es un sentimiento, como usted ya se habrá dado cuenta. Son acciones, son pensamientos, son intenciones que llevan a servir a los demás y servir a Cristo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El ejemplo comparativo de Israel que nos está relatando el autor de la carta a los Hebreos es uno que nos debe animar a sostenernos en las promesas de Dios, de esforzarnos por obedecer a Cristo en todo, como si nuestra salvación dependiera de ello, como si dependiera de ello. Sabemos que no, pero como si dependiera de ello. El cristiano debe pensar que está en una situación de guerra y que pende su vida de un hilo solamente, que estamos expuestos todo momento a la muerte. La guerra es dura. Y tenemos que sostenernos ahí, esforzándonos. El pueblo de Israel salió de Egipto, llevado por Moisés, vieron las grandes obras. Esta generación que salió de Egipto, vieron la mano de Dios, 10 plagas, cosas sobrenaturales, y ellos la vieron. Y luego el mar se abrió y pasaron en seco. Y viendo estas maravillas, estos prodigios de Dios, a la vuelta de 2 días estaban quejando contra Dios. ¿Por qué no nos dejas ir atrás a comer legumbres, a comer pescado? ¿Sí? Allá por lo menos teníamos donde dormir, aquí estamos en el desierto. ¿Nos trajiste acá a matarnos? Y el gente de Israel empezó a murmurar contra Dios y a quejarse de Dios. Esto es lo que pasó con él y con Israel. Esa generación, durante esos 40 años en el desierto, todos ellos murieron en el desierto. Porque no obedecieron, porque no se sometieron. Dice así el Salmo 95, al cual está haciendo referencia el autor de la carta a los Hebreos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No seamos como el pueblo que divaga, o como dice en Hebreos 3:10, que anda vagando en su corazón. Es triste para Cristo ver que su iglesia no quiere ser ya más la luz ni la sal del mundo, sino que se confunde en la moral y las costumbres de una sociedad moderna, intentando justificarse, diciendo que la Biblia fue escrita para otro tiempo en el que no se conocían las cosas que hoy se conocen. Y erran en ello, porque la misma maldad del mundo del tiempo moderno es la misma maldad que vivían los pueblos paganos de los tiempos de Cristo y del Antiguo Testamento. Nada nuevo hay bajo el sol. Satanás sigue usando los mismos viejos trucos y engaños para que divaguemos en nuestros corazones. Recordemos la palabra de primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Consideración y obediencia, mis hermanos, a los que somos santos, apartados por Dios, llamados para esto. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en este día, Señor. Ciertamente palabra dura, pero necesaria en estos tiempos en que vivimos, tiempos de complacencia y tiempos de ver las cosas en tonos de gris y no más en blanco y negro. Señor, necesitamos regresar a lo básico, a los principios que sustentan nuestra fe, que están plasmados en tus palabras, la palabra tuya, la palabra de Dios, que nos dice una y otra vez que la práctica del pecado trae muerte, porque practicar el pecado es aberrante delante de ti, demuestra que no hemos sido salvos. Al mismo tiempo, Señor, te damos gracias por la provisión que das si caemos en pecado. Si pecamos, dice tu palabra también, que la sangre de Cristo es suficiente y nos limpia de todo pecado. Y que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tú eres justo y rápido en perdonar nuestros pecados. Te damos gracias por esta diferencia. Y sabiendo que somos receptores de tanta bendición, del privilegio de ser llamados hijos tuyos, que aprendamos a considerarte a ti en todo lo que eres, en todo lo que vales, el valor de la sangre que derramaste por cada uno de nosotros, el valor de tu sacrificio, de despojarte de tu divinidad, haciéndote humano y cargar con nuestros pecados, haciéndote maldición sobre una cruz. Señor Jesús, valoramos lo que has hecho por nosotros y te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tengamos un corazón agradecido, considerándote todos los días de nuestras vidas. Y al mismo tiempo, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esforzados, valientes, estar firmes en la fe, combatiendo, velando, haciendo las cosas en amor, porque para eso nos has llamado, en agradecimiento a ti, obedeciéndote a ti, porque si no lo hiciéramos simplemente estaríamos comprobando que no somos salvos. Tú eres soberano sobre nuestras vidas. No habríamos siquiera intentado recibirte en nuestros corazones, llamarte a que entraras en nosotros, si no hubiéramos sido primero llamados por ti. Así que si lo hicimos y profesamos nuestra fe en Cristo, al recibirte y creer en ti por fe, reconocemos también que somos tuyos y que siendo salvos, solamente tenemos que tener temor y temblor
ocuparnos de nuestra salvación y estar listos en todo momento para la guerra. Gracias te damos, Señor, porque nos amas tanto y nos bendices cada día, dándonos a entender que necesitamos ser esforzados y valientes. Gracias por ello, Señor. Haz de nosotros como tú tengas pensado, Señor. Úsanos para tu gloria y honra, Señor. Y este día, Señor, nos vamos gozosos de este lugar, sabiendo que tú no puedes estar separado de nosotros, ni nosotros de ti. Gozosos de que sabemos que en las tentaciones que Como que duele la cabeza, ¿verdad? De las pedradonas. Pero Dios es bueno, ¿cierto? Y si nos llega es porque hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida para poder ser conformados a la imagen de su Hijo. Y esta alabanza trata precisamente de eso, de que nosotros, no importa lo que hayamos hecho, es porque de tal manera amó a su Hijo, nos amó Él a nosotros, que mandó a su Hijo a morir en la cruz. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré,
Y sí, Señor, gracias por la muerte en esa cruz, Señor. Y es por ello que nosotros nos sentimos privilegiados, Padre, de que nos hayas escogido desde el principio. Sabemos y tú sabes que somos seres imperfectos, Señor, que seguiremos cometiendo errores, que seguiremos pecando, pero lo que marca la diferencia es que no practicamos el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca, a ser mejores cada día, a entender cuál es tu voluntad, Señor, y poder morir al yo, y así que tus hijos sean reflejados en nuestras vidas, en nuestro caminar, Señor. Gracias te damos, Señor. Llévanos con bien a casa, que podamos disfrutar del resto del día. Bendice a mis hermanos, Señor, y llévalos con bien. En el nombre de Jesús. Amén.